Bueno, ahora sí, ya estamos. Guille, Keila, ¿cómo andas? Bienvenida, Keila. ¿Qué tal, Pablo, Guillermo? ¿Cómo están? Buenos días. Por aquí todo muy bien. Bueno, nos alegramos Hola, Keila. mucho. ¿Desde dónde estás transmitiendo en este momento? Uy, yo estoy desde Lima, en Perú, y pues no sé si ya algunos por ahí me conozcan o si no, es la primera vez que nos vamos que nos vamos a encontrar. Exactamente. En este momento, si mal no recuerdo, son las 10:36, hora Perú, ¿no? De la Así mañana. es, así es, así es. Ah, bueno. ¿Solés madrugar? ¿Te gusta madrugar o más o menos? Uy, si te contara. Eso es un no. Pasa. A mí tampoco me gusta madrugar, pero bueno, convivimos con eso todos los días, básicamente. ¿Vos, Guille, te gusta? ¿Sabes que nunca te lo pregunté? ¿Te gusta madrugar? No me molesta, pero no lo disfruto Tampoco demasiado. sos fan, claro. Esos primeros minutos, pero bueno. Solo cuando lo Bueno, amerita. solo cuando merita, por ejemplo, esta sesión de Azure Days, en donde arrancamos con tu charla en una maratón de dos de Azure Synapse Analytics. Keila, te invitamos a ir primero proyectando tu pantalla para controlar que todo esté bien. Ok, A ver si ahí a ver si me deja la vamos esto. viendo. Sí, por supuesto. Sure. Mientras tanto, les recordamos a todos que tenemos dos tracks en simultáneo. Los invitamos a quedarse en este track, que vamos a ver data y analítica, pero también está el otro track desde globalazure.conosur.tech. Van a poder acceder en una misma pantalla a los dos tracks sin ningún tipo de problemas. Keila, se te ve la pantalla genial, así que en este sentido ya estamos todo listo. Te dejamos, nosotros nos quedamos en segundo plano por si necesitas algo. A partir de ahora, 40 minutitos tenés disponibles, más unos 5 de preguntas aproximadamente. Así que todo tuyo el escenario. Genial, muchas gracias, Pablo. A ver, voy a tratar de controlar bien mi tiempo, a ver cómo vamos. Eh, Ante todo, muy buenos días. Yo soy Keila Dolores y pues la verdad que es un gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiendo un poco sobre temas relacionados a Azure Synapse y pues ya han visto varias charlas interesantes hasta el momento y la verdad que espero que esta también pueda ser de su agrado. Entonces, básicamente en estos minutos o en este espacio voy a tratar de explicarles o comentarles un poco eh, acerca de la distribución de datos o qué es lo que ocurre por detrás cada vez que ustedes utilizan un SQL Pool Dedicated en Azure Synapse Analytics, ¿ok? Entonces, antes de, de empezar con toda la trama y demás, agradecer a nuestros patrocinadores. De hecho, esto parece un speech ya repetido, pero de hecho que esto no sería posible de verdad si no fuera por ellos, ya que hay todo un trabajo por detrás de organización, entre otras cosas. Así que agradecido siempre con ellos porque nos permitan justamente llegar a cada uno de ustedes a través de diferentes medios, ¿no? Como les mencioné, soy Keila Dolores. Actualmente trabajo como ingeniero de datos en una firma consultora llamada Kites Consulting y pues ya llevo algunos añitos trabajando en todo lo referente en el mundo de los datos. Soy certificada, actualmente soy MST y pues tengo por ahí algunas certificaciones también que considero que son buenas más que nada para poder avalar algunos conocimientos o experiencias que uno va obteniendo en el camino, ¿no? Me gusta mucho participar en esta clase de eventos. A veces si no me ven hablando en algunas charlas o eventos, pues por ahí voy compartiendo algún contenido, material en mi canal o en mi blog, así que por ahí les dejo estos
dibujitos para que puedan ubicarme más fácilmente. Y nada, entonces, uy, retrocedí. Básicamente en esta sesión voy a tratar de ir por pasos, ¿ya? Mi idea es ir de lo más macro a lo más pequeño. Punto uno, empezando y darles un enfoque sobre lo que es muy general, claro está, porque ya luego tenemos una charla mucho más detallada sobre esto, sobre lo que es Azure Synapse Analytics, y luego vamos a entrar a profundizar lo que es el Dedicated SQL Pool, ¿ya? Ver todo lo que ocurre detrás, qué es exactamente, cómo nos va a ayudar, conocer un poquito la arquitectura que justamente soporta este recurso existente en este servicio y ver cómo funciona el tema de tarifa, de asignación o de procesos o recursos para poder soportar nuestras cargas de trabajo, ver cómo los tipos de distribución de tablas con las que nosotros vamos a poder trabajar y nada, por ahí al final también agregar algunas cosillas una pequeña demostración en el mismo SQL para que ustedes puedan tener contrastar un poco lo que les voy contando y luego con lo que les voy a mostrar en las queries, ¿no? Entonces, a ver, empezamos. Para empezar, Azure Synapse Analytics, pues es una plataforma de análisis de datos integrada. Justamente nos va a permitir realizar análisis de macrodatos, análisis a gran escala y justamente algo que a mí me ha gustado mucho, de hecho, con este lanzamiento de hace un añito, un poquito más, es que justamente a través de un workspace o una sola área de trabajo va a incorporar diferentes características que van a permitir a todos los roles que existen en un área, en una empresa, a poder realizar sus procesos o sus actividades relacionadas al tratamiento de datos en sí, ¿no? Por ejemplo, data engineers, data analysts, data science y demás van a poder trabajar a través de esta plataforma, ¿no? Justamente, eh, anteriormente, de hecho, esto venía llamándose SQL Data Warehouse y ya con todas estas mejoras que han ido incorporando, ya mutó el nombre, ya, porque ya no solamente se están centrando en lo que es la creación de un warehouse como tal y ya está, o con sus tablas y su modelo de datos, sino que también te va a permitir conectarte, por ejemplo, archivos planos que puedas tener en un storage account. Por ahí, si eres un data science y quieres hacer un poquito, crear algún modelo, hacer un poquito de análisis ya después sobre los datos que tienes por ahí almacenados o procesados, pues de hecho que lo vas a poder hacer utilizando alguna de las características como que es Apache Spark aquí incorporada en el Synapse Analytics. Entonces, como mencioné, Azure Synapse Analytics de hecho va a incorporar tiene tres grandes, ¿cómo decirlo?, partes, ¿ya?, que conforman esta plataforma. La primera es el SQL Pool Serverless, ¿ya? Y básicamente, el SQL Serverless y básicamente les va a permitir ah, ejecutar o realizar procesos sin tener que estar pagando constantemente o todo el tiempo por los recursos que se te están asignando, sino que simplemente de acuerdo a tu uso, de acuerdo a lo que tú estás ejecutando, es como se te va a facturar. Y de hecho, hay varios casos de uso, varios escenarios en los cuales ustedes tendrían que recurrir a este tipo de característica, pero forma parte de, pues, ¿no? El segundo es el Apache Spark Pool, ¿ya? Que de hecho, como les digo, ¿no? Aquí lo que busca justamente esta plataforma es que diferentes roles o diferentes perfiles puedan hacer diferentes actividades en torno a los datos, ¿no? Por ejemplo, si quieres crear por ahí algún pipeline o algún proceso, alguna lógica que tenga que ver con el tratamiento de datos o si incluso quieres crear algún modelo de análisis, pues te creas por ahí tu Spark Pool y empiezas a utilizar todo el core, toda la potencia que tiene por ahí Spark para poder soportar estas cargas de trabajo, ¿no? Y bueno, y justamente el tercero, que es en el que nos vamos a estar centrando, que es el SQL Pool Dedicated, y justamente esta en específico es lo que anteriormente se le conocía como SQL Data Warehouse, ¿no? Por ahí hace algunos años seguramente ustedes habrán escuchado hablar de eso y pues básicamente era
un almacén, un lugar en el cual ustedes podrían crear su data warehouse, y lo que buscaba justamente era poder servir de una única fuente de la verdad en las cuales pueda soportar todas estas las decisiones que se suelen tomar dentro de una organización, ¿sí? Vale la pena mencionar, de hecho, que este tipo de SQL Pool, ¿ya? Almacena los datos en tablas relacionadas, ¿sí? Y obviamente, a diferencia de lo que tenemos en un SQL tradicional, pues justamente va a utilizar lo que es el almacenamiento de columnas, ¿no? El column store. Y pues este formato, para entrar un poquito a hablar sobre esto, pues justamente va a ayudarnos a reducir considerablemente los costos de almacenamiento por ahí sobre los datos, y también a mejorar lo que son las consultas que nosotros estamos realizando o emitiendo, ¿sí? Una vez que los datos están almacenados, ¿sí? Bajo este formato, pues ya tú puedes hacer, realizar análisis a gran escala. También te va a permitir importar macrodatos con Polybase. De hecho, esta es una de otras de las características bandera, por así decirlo, ya que con esta característica, con Polybase, justamente tú vas a poder acceder o hacer consultas o a conectarte a archivos que puedan, por ejemplo, estar en un Data Lake Storage en DOS, ¿no? Todo esto desde tu Dedicated SQL Pool, otra vez incluso desde un Azure Data Factory, simplemente activando el tipo de copia o el método que vas a utilizar para llevar tus datos, y pues justamente el Polybase te va a ayudar a acelerar o hacer este volcado de información un poco más ágil y un poco más rápida, ¿no? Entonces, nada, esto es todo lo referente el Dedicated SQL Pool. Y de hecho, ya para ir bajando un poquito de nivel, sé que ustedes ya lo conocen, pero solamente para estar todos en sintonía. Cuando hablábamos en una arquitectura tradicional, pues justamente tenemos lo que es el SMP, y tú sabes que ahí tienes un montón de CPU, un montón de memoria, todo se comparte, tus discos y demás, y pues cada vez que tú envías alguna consulta, pues todos estos recursos se van a compartir y te retornan al final todo lo que tú estabas buscando, ¿no? Pero cuando hablamos ya de un MVP, básicamente aquí ya vamos a distribuir toda esa carga de trabajo o todo ese trabajo analítico en diferentes nodos, ¿sí? En múltiples nodos. Y esto nos va a dar mucha más capacidad para poder distribuir las cargas de trabajo y poder procesar, obviamente, mucho más datos, ¿no? Mucho más rápidamente. Y pues tenemos aquí diferentes cantidades de nodos en base al tipo de configuración que uno haya realizado, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, lo que vamos a explicar con referente al Dedicated SQL Pool, más que nada va a estar enfocado en lo que es este segundo bloque, ¿no? El MPP. Y pues por aquí presentando un poquito lo que es la arquitectura que básicamente Microsoft expone, o Microsoft nos da a conocer por aquí. Está conformado, tal como lo ven aquí en mi pantalla, a ver si está mi flechita. El corazón, por decirlo, o el cerebro de toda esta arquitectura, que hace posible que todo esto funcione, por decirlo de alguna manera, es el control node, ¿ya? Esto que ven aquí en la parte superior, este control node sería el corazón de toda la arquitectura. Y pues es básicamente como el front-end o la cara a través de la cual nosotros como usuarios o las aplicaciones van a poder interactuar con el SQL Pool Dedicated, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este control node? Pues básicamente va a optimizar y coordinar todas las consultas que nosotros o las aplicaciones les envíen, ¿sí? Y todo esto lo va a hacer en paralelo, ¿ya? Es decir, que cuando tú envías, por ejemplo, algún query, algún select o lo que tú desees, el control node lo que va a hacer es recibir esa consulta, ¿sí? Y la va a transformar en consultas o en mini consultas que se van a ejecutar en paralelo, ¿sí? Y aquí es donde ya bajamos a la siguiente capita, hablar sobre los compute nodes. Y bueno, los compute nodes básicamente nos van a proporcionar ya la eficacia o ese core referente al cálculo que necesitamos para poder justamente resolver cada una de las consultas que nosotros estamos compartiendo
realizando, ¿no? Estas distribuciones o estas divisiones o subconsultas que se van a dividir desde aquí, desde el control node, justamente se van a asignar a cada compute node que podemos ver en la segunda capa, ¿sí? De procesamiento. Y vale la pena mencionar que obviamente mientras más pagues tú, mientras mayor sea tu plan de acceder a cada uno de estos recursos, pues vas a tener más compute nodes y obviamente mayor capacidad de procesamiento, ¿no? También es importante mencionar, si bien es cierto, aquí en la fotito salen 4 compute nodes, pero los compute nodes suelen ir de 1 a 60, ¿ya? Y esto va a depender mucho del plan que tú vayas a elegir. Luego, por aquí vemos las cajitas moradas, ¿no? El DMS, que es básicamente el Data Movement Services, que si bien es cierto, cuando tú envías tu consulta, tu select y demás, el que va a recibir aquí es la cabeza, ¿no? El control node. Y esto lo va a dividir en mini consultas en los compute nodes. Pero ¿quién es el que se encarga justamente de hacer ese movimiento o de transportar los datos entre estos elementos? Básicamente el que se encarga de hacer eso es el Data Movement Services. Y pues va a coordinar ya cada uno de estos movimientos de datos ya entre los diversos compute nodes, ¿sí? Luego, ya bajamos a la capa que está ya más abajito y pues aquí ya estamos hablando de la unidad básica, ¿ya? De almacenamiento y procesamiento de consultas en paralelo, ¿sí? Ya que aquí ya vamos a estar hablando de distribución de verdad. Aquí vamos a tener nuestras diversas distribuciones, nuestras diversas tablitas, ¿ya? En base a lo que nosotros hemos solicitado al control node, ¿ya? Entonces, cuando Synapse, SQL Pool justamente ejecuta una consulta, este trabajo se va a dividir en alrededor de 60 consultas más pequeñas, que siempre se van a ejecutar en paralelo. Ojo, nunca van a ser más de 60, siempre son 60 y ya está. Y, por ejemplo, si tú escoges el plan más elevado, el top de capacidad en tu Synapse, aquí estaríamos hablando que va a existir como que una distribución o una mini tablita en cada compute node. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos, por ejemplo, en un ambiente de desarrollo, tal vez, ¿no? O en algún escenario de pruebas? Probablemente ahí tengas el plan más bajo, ¿sí? Y en este caso, obviamente, solamente te va a poder proporcionar un compute node, lo que significa que esas 60 distribuciones, todas van a estar alojadas en ese único compute node, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa. Para que me entiendan mejor, pasemos a la siguiente. Muchas veces, bueno, de hecho que sí, incluso para mí también la sensación fue la misma, ¿sí? Que se suele decir, no, pues como yo me puedo conectar desde un Management Studio y por ahí veo mis tablitas y de otras características, pues es un SQL Server, ¿no? Todo lo que está corriendo por detrás, todo lo que soporta o donde yo estoy consultando mis datos es un SQL Server y pues eso no es de todo cierto, ¿ok? O sea, no es verdad. Lo que nosotros, cada vez que nos conectamos, por ejemplo, a través del Management Studio, por ejemplo, lo que estamos haciendo es hablar o conectarnos justamente con el control node, ¿sí? Esa es la interfaz o esa es la cara con la cual nosotros establecemos la primera conexión, que obviamente imita a un SQL Server, ¿sí? Y se comporta como uno, por así decirlo, porque para nosotros es transparente todo lo que va a ocurrir por detrás y de hecho justamente por eso es que se da el tema de esta charla para poder explicar qué es lo que está por detrás qué es lo que está sucediendo cada vez que yo envío una consulta, qué es lo que pasa cada vez que yo creo una columna, perdón, una tabla. Entonces, aquí estamos hablando de un control node, ya que va a imitar a un SQL Server, como les digo, pero no es un SQL Server, ¿sí? Simplemente puedes escribir consultas en el mismo lenguaje, en Transact y demás, y este control node lo que va a hacer es hablar o enviar nuestra consulta entre los SQL Server, en plural, ¿sí? Entre los diversos SQL Server. ¿A qué me refiero? A que cuando el control node envía nuestras consultas, lo que va a hacer es distribuirlas en varias SQL servers, por así decirlo, ¿no? Entonces,
de hecho, que esto nos va a otorgar una mayor capacidad, una mayor potencia o mayor agilidad en lo que nosotros esperamos que se nos retorne algún tipo de resultado cada vez que buscamos analizar o profundizar o explorar alguna de nuestras tablas que tenemos en nuestro warehouse, ¿no? De hecho, en pocas palabras, cómo funciona esto, pues cuando cargas tus datos, esto se va a dividir en 60 tablitas o 60 distribuciones y pues de 60 siempre va a ser ese mismo número y nunca vas a poder cambiarlo, es así. A menos que por ahí cambies de plan, pero a las finales, si sumas todo, igual el número no va a pasar o no va a variar de 60. Así que eso lo voy repitiendo ya 2 veces y seguro más adelante también, pero es importante que lo tengan en consideración, ¿no? A ver, entonces, luego de que tú envías tu consulta, ya imaginemos que estás consultando, estás haciendo algún tipo de agregación, tal vez en alguna tabla en específico. Esa query, esa consulta, llega, como les digo, al control node. Ese control node divide, ¿ya? Divide en base al plan que tú tengas seleccionado ese trabajito en varios compute nodes, ¿sí? Aquí, lo que vemos en este primer nivel. Una vez que lleguen ahí, ¿qué van a hacer los compute nodes? Que en realidad son como los SQL Server, ¿no? Lo que va a hacer es, como tienen su almacenamiento adjunto, lo que va a hacer es enviar, distribuir la información, ¿ok? Tengo, no sé, 100 terabytes de datos, tengo 60, no lo sé. Ok, necesito que todo esto se haga en menor tiempo, así que, ¿sabes qué? Le doy un poquito a cada uno, ¿ya? Tráigame cada uno de ustedes su propia resultado y luego yo después voy a agregar todo lo que ustedes me entreguen y lo voy a devolver al usuario o a la aplicación, ¿ya? Entonces, cuando eh, después de una vez que haga toda esta distribución, justamente las distribuciones o estos de aquí, los que pueden ver abajo, justamente va a retornar esas mini resultados, ¿ya? A los compute nodes, ¿sí? Quienes, a su vez, luego van a hacer como que la agregación, como les digo, de todos los resultados que podemos ver ahí y lo va a devolver al control node, quien a su vez nos los va a devolver a nosotros o a la aplicación y obviamente todo, a la final es lo que nosotros estamos viendo es el cosito del management estoy ahí pensando en segundos probablemente, mientras que está sucediendo todo esto, ¿no? Y a la final para nosotros es totalmente transparente y lo que nosotros recién vamos a ver es después de que se haya hecho todo este proceso es nuestro set de datos, ¿vale? Entonces, va por aquí el asunto, ¿sí? Va por aquí. De hecho, nosotros sí que podríamos, por ejemplo, cambiar cómo es que se hacen este tipo de simultaneidad o paralelismo, pues basándonos justamente en el plan, como les digo, que nosotros elegimos, ¿no? Tú vas a poder escalar ese cómputo, vas a poder reducirlo si así lo prefieres, dependiendo del caso en el que te encuentres, claro está, o del negocio o el volumen y de muchas otras consideraciones. Y pues tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Como yo estoy en un ambiente de test o estoy en un ambiente de desarrollo, no necesito tanto cómputo, puedo esperar por ahí que se ejecuten mis consultas, así que no hay drama. Elijo el plan más bajo. Entonces, el plan más bajo solamente, como mencioné, nos va a dar acceso a un compute node, ¿sí? Entonces, tú aquí simplemente a través de mover ahí una barrita deslizante vas a poder ir escalando o reduciendo un poquito las capacidades de cómputo, que obviamente no va a ser instantáneo, ni bien yo active o suba o baje, no es que a partir de ahí ya ha cambiado todo lo que está por detrás, de hecho por ahí hay una pequeña desconexión y tarda algunos minutillos por ahí en poder restablecerse en la conexión, básicamente que porque por detrás está haciendo una redistribución, una reasignación de justamente de los compute nodes que va a necesitar en base al plan que nosotros estamos eligiendo, ¿sí? Entonces, de hecho que este tipo de escalas o de juegos, por decirlo de alguna manera, que tenemos sobre los recursos que se nos proporcionan, van a estar sujetos a un costo. Mientras más alto, más pagamos. Mientras más bajo, menos pagamos. Entonces, si yo, por ejemplo, uy, madre mía.
Si por ejemplo ya estoy en un entorno de prueba o algo que requiero que tenga mayor capacidad de procesamiento, pues justamente ahí ya aumento, y ¿sabes qué? Digo, no, yo necesito que esta consulta, mira, me estoy demorando mucho tiempo, entonces vamos a aumentar un poquito, probablemente me dirás, oye, pero solamente las cargas de trabajo se están dando, no sé, a las 9 de la mañana hasta las 11, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, ok, sube o escala únicamente en esos momentos. Y luego el resto del día probablemente no vayas a necesitar tanta capacidad porque probablemente no estés golpeando tanto. Entonces, o quizás durante las madrugadas hacer algún tipo de carga, qué sé yo. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos es configurar justamente un escalado automático, ¿sí? Y ahí ya te empiezas a apoyar de otro tipo de servicios, ¿sí? Para que justamente puedan jugar con ese escalamiento, ¿ya? Para poder acceder a más o menos recursos, ¿sí? Entonces, ahora me dice, no, Keila, entonces ahorita tengo que ejecutar esta consulta, esta query, así que voy a subirlo, no sé, a 400 y termino mi query, la bajo nuevamente a 100 y luego de acá a una hora nuevamente la subo y la bajo y estoy así. Yo diría que eso no sería lo más apropiado, ya, porque como les digo, siempre pierdes algunos minutitos de conexión, así que no creo que esté del todo bien, ya. Pero lo que sí yo he podido observar en algunas empresas es que programan, como les digo, un proceso y no sé, 2 veces al día juegan con este nivel o este plan que tienen asignado. Entonces, ahí yo creo que sería ya un poco más beneficioso, de hecho, porque solamente vas a estar utilizando estos recursos cuando realmente los vas a necesitar, ¿no? Y no estás así subiendo, bajando manualmente, lo cual creo que no debería ser, ¿no? Entonces, va por ahí esto, así sería como tú podrías jugar y optimizar un poquito, ¿sí? De hecho, para poder ver un poquito más sobre un ejemplo muy alto nivel, ya, de lo que les he estado explicando hace un momento, pues justamente imaginemos que quieras hacer un conteo por ahí, un select count de una tablita, de una FAQ, de lo que tú quieras. Entonces, lo que va a recibir esto, como les mencioné, es el control node. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el control node? Ok, yo estoy en un plan de 4, me parece que es el que tiene 1500, 2000. Ya, 2000 DBWs. Ya. Entonces, en un SQL Server, el tradicional, el normalito, ¿qué sucedería? Entonces, recibe ese select, ¿sí? De la tabla y dice, ya yo quiero hacer un select sobre mi fact sale. Entonces, lo que hace, va a esa única tabla que tiene, hace el count y luego te devuelve el número, ¿verdad? ¿Sabes qué? Aquí hay, no sé, 500,000 filas, qué sé yo, ¿no? Pero en el caso del SQL Pool, ¿ya? No ocurre tan así, ¿ya? Porque recuerda, no estamos hablando de una sola tabla. Aquí tenemos 60 tablas, 60 distribuciones. Entonces, sin tener en consideración, claro está, el DBW que tú has seleccionado, ¿no? Porque imagínate que hayas seleccionado 2000 DBWs, ¿cuántos compute nodes tendrías? Tendrías 4. Entonces, 60 entre 4, por ahí tendríamos alrededor de 15 tablitas por ahí subdivididas. Entonces, en esencia, en general, siempre vamos a tener las 60 tablitas a las cuales tendríamos que ir a preguntar sus agregaciones para finalmente sumarizar todos esos resultados y decirte, ya, mira, en esta fact sale tenemos tantos millones de registros, ¿vale? Entonces, al final, todos los compute nodes justamente van a obtener o soportar estas mini consultas, estos select, en sus propias tablitas, ¿ya? En las tablitas que ellos tienen. Entonces, una vez que traen el total, ¿ya? El total para hacer justamente esta suma, o esta agregación, que es lo que sucede. Entonces, esto sucedería ya incluso para a cualquier consulta, desde la más compleja hasta la más básica. O sea, en este ejemplo es un select count. O sea, cualquier consulta, así sea muy pequeña, siempre va a tener que pasar por este proceso. Porque no estamos hablando de una sola tabla, estamos hablando de varias. Entonces, siempre necesariamente va a seguir ese canal. Control node, compute node, ve las distribuciones, devuelve. ¿Ya? Siempre va a ser ese flujo. Ahora, por ahí algunas veces he escuchado, ya, Keila, entonces
si tan bueno es, si puede escalar fácilmente, puedo realizar todo en paralelo, existen las distribuciones de datos y demás. Entonces, ok, voy a tener un warehouse y lo voy a conectar a mi sistema transaccional, ya de tipo LTP, y pues por ahí voy a agilizar tal vez un poquito mis sistemas y demás. Pero a ver, esto no está pensado en ese tipo de escenarios, ¿vale? Esto, o sea, realmente no deberías hacerlo, es una mala idea, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque cada query o cada consulta va a generar una sobrecarga, ¿sí? Una sobrecarga. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener que subdividirse, ¿ya? Y hacer algo, lo que sea que haga por detrás, y luego recién traer el resultado de vuelta. Entonces, detrás de todo esto, cada SQL Server tiene su propio trabajo, ¿ya? Y tal vez crea alguna tabla temporal o en el control node, no sé, y luego cuando ya está hecho, tiene que hacer otra query en esas tablitas temporales y traer el resultado y limpiar las tablitas temporales que ha creado probablemente, ¿no? Pero existe algo que está por detrás, algo que está corriendo y que ya tiene una forma de funcionar. Entonces, ah, esta es una sobrecarga definitivamente, ¿no? Entonces, incluso para la consulta más simple, como les menciono, ¿no? Así que si se les ha pasado por la cabeza justamente utilizar este tipo de almacenamiento para conectarlo a un sistema transaccional, definitivamente es una muy mala idea, ya que si estás esperando reducir tiempos y demás, probablemente no los vayas a tener, ¿sí? Probablemente sea todo lo contrario. Así que para que lo tengan en consideración. Ahora, Keila, ¿sabes qué? No necesito, ya, verás, yo los sábados y domingos mi negocio no funciona, así que no necesito que esté prendido, no sé, durante 18 horas, ya, solamente que esté encendido cuando quiero hacer el proceso, la carga de datos, la ingesta, ¿no? Nada más. Ok, entonces algo importante aquí, chicos, es que la instancia de SQL Pool, ya, del Dedicated SQL Pool, aprovecha lo que es el Azure Storage, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que tus datos se van a almacenar y administrar en un Azure Storage, ¿ya? Es por ello que al estar desacoplado o estar separado, tú vas a realizar dos pagos. Uno por lo que es la capacidad de procesamiento y otra, ya que es relacionada al almacenamiento como tal, ¿sí? Se pagan diferentes. Así que tú tranquilamente lo que tú podrías hacer es decir, ya mira, no lo utilizo por las madrugadas, lo puedo apagar. O sabes qué, ya cargué, no sé, tengo por ahí conectado mi análisis services, así que eso ya tiene la fotito de lo que yo quería proyectar, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre ahorita. Entonces, ya no hace falta que esté prendido porque probablemente nadie lo va a estar utilizando. Ok, entonces apago. Pausa el servicio. ¿Qué sucede cuando pausas el servicio? Básicamente, que tú vas a liberar todos esos recursos que se te habían asignado, recursos de procesamiento incluyendo el control node. Entonces, ah, lo que tú estás haciendo al pausar ese servicio es decir, ¿sabes qué? Ya, no quiero estar pagando nada ahora mismo porque no estoy sacando provecho, de hecho ni siquiera lo estoy utilizando, ni siquiera estoy haciendo ninguna consulta ni nada. Así que desconecta todo lo que tengas a nivel de fierro, a nivel de capacidades o recursos de procesamiento. Desconéctamelo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Se libera y lo que tú estarías pagando únicamente sería el almacenamiento. Ahora, el almacenamiento suele ser barato en algunos escenarios, pero obviamente esto va a depender mucho de la cantidad o el volumen de información que tú puedas tener, ¿no? A ver, que si tú tienes por ahí varios teras o no sé, probablemente no es que pase tan desapercibido tu gastito, ¿no? Entonces, por ahí va a depender mucho, como les digo, el volumen, pero en definitiva,
el liberar o el tener pausado ese servicio realmente puede ayudarte mucho a ahorrar por ahí, optimizar optimizar tus costos o tu facturación mensual, porque ya no vas a estar pagando por tener algo exclusivamente dedicado para tus procesamientos, porque realmente en ese preciso momento tú no lo estás utilizando, así que paga únicamente por el almacenamiento de tus datos, ¿sí? Entonces, ya a medida que tú tengas más datos, ya puede que ahí sí tengas algún tipo de costo significativo, pero si no hay drama por ahí. Keila, me estás hablando de sí, de escalar, que 100, que 1000 DWs, ¿qué es eso? No entiendo y todavía no. Ya, ok. ¿Qué sucede? Miren, y para mostrarles, antes de entrar a este puntito, a ver si les muestro por acá. Estoy mostrando en mi portal de Azure, por si acaso, ¿ya? Por acá yo tengo lo que es el workspace, el lugar en lo que ocurre toda la magia. Aquí es donde tú podrías crear tus pilas, conectarte a un Power BI, hacer tus cargas de trabajo en un notebook utilizando Apache Spark, lo que tú desees, ¿ya? Entonces, si yo vengo por aquí, en el panel izquierdo, en Manage, ¿ya? Tengo, ajá, aquí. En Analytics Pools tengo Apache Spark Pool y SQL Pool. Dentro de SQL Pool, justamente tengo dos cosas. El serverless, que ya viene por defecto, es decir, que tú ni bien creas tu servicio de Synapse Analytics, por defecto ya va a estar habilitado eso. Siempre va a estar online. ¿Por qué online? Porque técnicamente es cuando tú utilizas o tú precisas utilizar ese SQL Serverless, ahí es donde recién se te dan los recursos, te prestan, ¿no? Ya, necesito ejecutar tal consulta. Ok, toma toda la capacidad de procesamiento que quieras, terminas, ok, me lo llevo, ¿ya? Entonces, por ahí va. Esto no lo puedes pausar definitivamente, pero cuando hablamos de un SQL pool, de hecho, por aquí podría crearme algún otro, ya, podría ser, ya. Pero aquí tengo uno creado, un SQL pool dedicated, y por aquí, por ejemplo, a ver, no sé si esto me deja, ya vamos, si no, por aquí le dejo. Ya, por acá tengo un botoncito del pausado, que es lo que les comentaba, ya. Dándole clic aquí, yo simplemente puedo pausar y liberar todos esos recursos que se me han sido asignados, ¿correcto? Ahora, ¿cómo es que yo, en qué momento es que yo asigno o juego con estos eh, eh, capacidades o esta asignación de recursos para lo que yo necesito? Okay. Cuando tú creas, por ejemplo, tu SQL Pool, tu dedicated SQL Pool, justamente, después de asignar un nombre y demás, por aquí tienes esta barrita deslizante. Miren, el performance level. Entonces, por defecto te ponen 1000, ¿no? Porque más que nada con 1000 DW se dice que es el escenario más básico para un entorno de producción, ¿vale? Entonces, de todas formas, tú aquí tienes la capacidad de o bien bajar o subir. A esto es lo que yo me refiero cuando digo, mira, tú puedes asignarle mayor capacidad de procesamiento, ¿sabes qué? Solamente utiliza tantos compute nodes. Todo lo que he estado explicando va asociado un poquito a esto. El plan más básico, como pueden observar, son de 100 DWs y justamente, bueno, yo tengo mi cuenta en euros, no consigo cambiarla hasta ahora, pero si hablamos en dólares son de $1.20, si no me equivoco, que te cuesta por hora, ¿ya? El tener encendido tu SQL Pool utilizando este plan, ¿ya? Que la quiero subir, no sé, a 200, 300, miren, a medida que yo voy subiendo, por aquí el costo va cambiando. El costo por hora, recordar, ¿no? Y yo tengo hasta un máximo de 30.000 DWs, ¿ya? Y ahorita vamos a entrar a profundizar sobre este punto, de hecho. Pero miren, aquí con el plan mayor, con este nivel de esta capacidad de 30.000, justamente te cuesta 303, a ver, ¿qué sería? $320, imagino, por ahí, ¿ya? Entonces, va relacionado mucho el qué tanta capacidad tú vayas a seleccionar con el pago que tú vas a realizar, ¿sí? Entonces, volviendo por aquí a mi laminita, voy a darle cancelar por acá. Descartar y vuelvo. Ya, vuelvo a mi tablita. Ok, aquí esta tablita que pueden ver ustedes a la derecha justamente está asociada a esa barrita deslizante, ¿sí? Aquí ven en la primera línea, justamente pueden ver los 100, ¿ya? Los 100 DWs y
como les digo, estos Data Warehouse Units justamente es una combinación, ¿ya? De CPU, de memoria, de recursos de entrada y salida, de movimiento de datos y todo lo demás, y pues te asigna una cantidad fija según el nivel de DWs que tú vayas a elegir, ¿no? Esta es la parte en la que tú enciendes un montón de, o bastante capacidades de cómputo, ¿ya? Y mueves esa barrita, aquí es donde tú te asignas ciertas cantidades, ¿ya? Según lo que tú hayas elegido, ¿ya? Entonces, recordar siempre que es normal que no siempre lo tengas todo en el mismo plan. Probablemente en producción lo tengas con 2000, pero no todo el día va a estar en eso. Probablemente bajes en algún momento o incluso puede que lo apagues. Entonces, eh, pero esta tablita sirve mucho de referencia. ¿Por qué? Porque miren, siempre esta segunda columna, ¿ya? Indica la cantidad de compute nodes, ¿ya? ¿Recuerdan? Control nodes distribuye en varios compute nodes. Ese segundo nivel, esos compute nodes, pueden, como les dije, van de 1 hasta 60, ¿ya? Ahora, ¿cuándo recién utiliza dos control nodes? Recién cuando llega a 1000 dBws, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que hasta 500 dBws solamente vas a tener 60 distribuciones en un solo nodo. Por ahí te van a dar más memoria, más CPU, lo que tú quieras, pero al fin y al cabo siguen en un mismo nodo porque están pensados más en entornos no tan grandes, no tan complejos. Pero cuando ya hablamos de un entorno de producción, ¿sí? Aquí ya nos asignan, en este caso, a partir de 1000, nos dan un nodo adicional. Y a partir de aquí, como se pueden dar cuenta, por cada 500 que tú vayas subiendo, te asignan un nodo. Entonces, o cambian la cantidad de nodos que estarías percibiendo, ¿sí? Entonces, si encuentran por aquí alguna asociación, es más que nada porque de las 60 distribuciones que tú puedas tener, justamente, si yo tengo dos nodos, dos compute nodes, la mitad, 30-30. Si tengo 5 compute nodes, ok, son 12 por cada uno, ¿ya? Hasta llegar el punto en el que tienes, no sé, los 30.000 DW. Yo nunca he visto eso de verdad. Sería un sueño hecho realidad ver uno de estos escenarios, de hecho, pero aquí, cuando ya tenemos el 30.000 DWs, justamente vamos a tener 60 compute nodes y, por tanto, una distribución o una tablita en cada una de estos compute nodes. Eso es lo que ocurriría. Así va la relación entre estos niveles que nosotros vamos a ir manejando y los nodos o las distribuciones, ¿sí? Haciendo un doble clic en esta explicación, justamente, por ejemplo, lo que les decía, el plan básico. Tenemos 100 DBWs, tenemos 60 distribuciones. Todas estas están cargadas en un solo compute node, ¿sí? Em, Así es como funcionaría en la práctica, ¿sí? Donde tienes un cálculo, ya sabes más o menos cuánto es lo que vas a necesitar configurar estos DBWs, el costo base en este caso, o el plan más básico, que es de 100, y ahí comienzas con este plan, ¿sí? Pero elegir este plan, como les digo, va a depender mucho del ambiente, del entorno en el cual te encuentres, o del escenario y del volumen o carga de datos que puedas tener planificado, ¿no? Entonces, eh, si tú piensas, por ejemplo, como les digo, ya cuando hablamos de un entorno de producción, justamente estamos hablando de alrededor de 1000 DBWs, que justamente ya es el nivel que se le empieza a considerar un data warehouse real, porque va a estar listo ya para poder soportar cargas de producción, ¿sí? Paso por aquí, a ver. Cuando tú eliges, ya, y salté de frente, ya, porque si no en el otro iba a seguir 60, 60, 60, así que me salté de frente aquí a lo que son los 1000 DBWs. En este caso, como les digo, se subdivide. Esas 60 distribuciones que tenían se asignan 30, 30 a cada nodo, ¿ya? Se distribuyen o se generan estas mini tablitas. Y así, a medida que voy subiendo, por ejemplo, tengo 1500, en este caso son 20 cada uno. Si tengo 2000 serían 4 compute nodes, por tanto, 15 distribuciones cada una. Si tengo por aquí 2500, ¿sí? Que ya aquí nos dan 5 compute nodes, ¿ya? Y 12 distribuciones cada una, ¿ya? Siempre se va a dividir en 60.
en 60 tablitas, 60 distribuciones, ¿ya? Entre la cantidad de compute nodes. Es por eso que cuando llegas a los 30.000, ¿ya? Tú tienes estas 60 tablitas o las 60 distribuciones en realidad se van a dividir o se van a repartir entre estas 60 compute nodes. Por tanto, tendrías una tablita en cada nodo, ¿sí? Entonces, espero me estarme dejando entendiendo. Vale. Entonces, sigamos bajando, ¿ya? Sigamos bajando. Bueno, esto de aquí pasaré muy rápidamente, pero algo que tener en consideración, de hecho, cuando tú creas tus tablas va a depender mucho de cuál es el objetivo de tu tabla, qué es lo que tienes pensado para esa tabla, qué vas a almacenar en esa tabla. Entonces, las más conocidas, bueno, tenemos 3 básicamente, las facts, donde guardas ahí todas tus transacciones, tus dimensiones, donde guardas todos los maestros, tu data cualitativa y demás, y los que son las integration tables, donde puede que utilices o tengas por ahí data transitoria o a modo de staging probablemente, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Más que nada porque de esto va a depender o el objetivo que tú tengas pensado para tus datos o almacenados en estas tablitas para que tú puedas definir el tipo de distribución, ¿vale? Con tipo de distribución, por aquí yo hago referencia a 3, básicamente. Tenemos 3 aquí: hash, round robin y replicated, ¿ya? El hash está más pensado en tablas grandes, ¿ya? Justamente este tipo de distribución nos va a ofrecer el máximo rendimiento a nivel de consultas, ¿ya? Ya que vas a poder hacer combinaciones y agregaciones en tablas grandes. Y cuando digo tablas grandes, o sea, yo estoy pensando en tablas de transacciones, tablas de hechos, ¿sí? Y lo que hace este tipo de algoritmo, este hash, lo que va a hacer es básicamente asignar de una manera determinista, ¿ya? Cada fila a cada una de las distribuciones, ¿sí? Necesita siempre, en este caso, una columna que ayude a distribuir tus datos, de tal manera que si tú tienes, no sé, un ID, todos los IDs que son iguales van a ir a la misma distribución, ¿sí? Si tienes un 15, todos los 15 van al mismo lugar, al mismo compute node y van a estar ahí para poder encontrarlos rápidamente, ¿sí? Luego tenemos el segundo, que es el round robin. Esta es la tabla más fácil de crear, lo digo, ¿por qué? Porque si tú no precisas el tipo de distribución, simplemente haces un create table, columnas y ya está. Este es el tipo de distribución que se va a asignar por defecto, ¿vale? Por defecto, sin que tú hagas nada adicional. Y pues justamente este tipo de distribución son útiles más que nada para poder mejorar las velocidades de carga, ¿sí? Por ahí ofrece también lo que es el rendimiento, ¿sí? Hace que tu rendimiento, la velocidad en la cual tú cargas tus datos y demás, pues sean mucho más óptimos, ¿sí? Y está pensado más que nada en tablas de almacenamiento provisional, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tendrás ahí alguna staging o alguna tabla transitoria, no sé, probablemente este podría ser un buen caso de uso, ¿no? Ya que va a ayudar a distribuir tus datos uniformemente y no va a necesitar una columna como un ID para poder distribuir tus datos, ¿ya? Luego tenemos el replicated table. Y básicamente este tipo de distribución, ¿ya? Nos va a proporcionar justamente un rendimiento de consultas más rápido, pero está más pensado en tablas pequeñas, ¿ya? Como alguna dimensión, por ejemplo, ¿sí? No está pensado para fact. ¿Por qué, Keila? Más que nada porque este tipo de distribución lo que hace es generar una copia completa de tu tablita, ¿ya? En caché, en cada compute node. Lo va a tener ahí esperando a que tú vayas y joines esa tabla con alguna otra. Entonces lo tiene ahí y no trabaja con las distribuciones. Ahorita vamos a entrar a explicar un poquito más de esto, pero por ahí va esto, ¿ya? Entonces, al replicar tú una tabla en los diversos compute nodes, se va a eliminar la necesidad de estar moviendo tus datos entre los diversos compute nodes. Se va a eliminar la necesidad de transferir tus datos entre estas diversas distribuciones. Entonces, esto más que nada está pensado, como les digo, o vienen mejor cuando estamos hablando de tablas pequeñas. ¿Por qué? Porque utiliza mucha memoria, ¿sí? Ahora, hagamos doble clic sobre round robin, ¿sí?
Como les digo, hay formas en las cuales tú puedes distribuir tus tablitas en este tipo de, cuando hablamos de SQL Pool en general, ¿sí? Hay 60 distribuciones, 60 tablitas, así que al crear cada tablita, o al crear estas distribuciones vamos a tener siempre 60 y obviamente para nosotros todo esto es transparente. Nunca vamos a poder ver esas tablitas que se van creando, ¿no? Entonces, lo que hace esto es el sistema o el mismo Compute Node que se encarga de hacer toda esta distribución, pero para nosotros todo esto es transparente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este primer caso, cuando hablamos de round robin, justamente yo considero que es una muy buena opción de distribución, de hecho, pero puede que en algunos otros casos en algunos casos en específico no venga muy bien. Como les digo, es más apropiado cuando estamos hablando de de cargar data transitoria o data que va a estar de manera temporal, ¿ya? Pero no es que esté pensado en tener por ahí tu FAG o tus dimensiones o demás. No sería lo adecuado, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que distribuye? Por ejemplo, es muy sencillo. No piensa mucho, recibe tu conjunto de datos y lo que va a hacer es empezar a repartir. ¿Sabes qué? Ya tengo estos registros, ya tú anda acá, tú anda acá. O sea, internamente, de una manera dinámica, lo que hace el control node justamente es ver cuál sería la columna por la cual empezaría a distribuir tus registros. Y en base a ello, va así, sin pensar, reparte, así como quien reparte cartas de un casino, ahí, de izquierda a derecha, va repartiendo y va asignando tus registros a las diversas distribuciones que tú tienes en tu SQL Pool, ¿sí? No hay ninguna lógica detrás, no hay ningún razonamiento por detrás, todo es así de simple, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede o por qué, cuál es su ventaja de tener ese tipo de distribución? Pues básicamente que tus datos se van a distribuir de manera uniforme, ¿ya? Esta es la parte interesante, de hecho, porque recuerda cuando todos los datos son distribuidos de manera uniforme y, no sé, por ahí quieres hacer un select o algo, bueno, tal vez un count o algo, ya no vas a tener que estar esperando a que alguna de estas distribuciones o alguno de estos compute nodes terminen a ejecutar algo, sino que la idea es que todos estos compute nodes vayan terminando parejos. Es por eso que la distribución de datos en este caso suele ser la más pareja a nivel a nivel de distribuciones o asignación de registros por compute node, ¿sí? Entonces, voy por aquí, ya. Cuando hablamos de distribución hash, ya, justamente en este caso, por ejemplo, imaginemos que tenga yo una tablita llamada Product Sales, ¿ya? De hecho, esta es una forma adicional de poder distribuir tus datos y pues básicamente, como les comenté, yo tengo que proporcionarle, ¿sabes qué? Esta es mi columna por la cual vas a distribuir los datos. Keila, entonces, ¿puedo utilizar mi columna fecha? Es relativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagina que utilizas tu campo fecha. Hoy día vas a cargar el 22 de mayo, mañana 23 y así. Pero tú tienes probablemente data desde hace 5 años. Entonces vas a tener por ahí data distribuida y que no la vas a estar tocando y a las finales se va a estar moviendo tus datos en algunas distribuciones solamente. Así que es relativo. Yo diría que algunas veces no sería tan apropiado, bueno, desde mi perspectiva, no sería tan apropiado utilizar una columnita de fechas, sino más bien buscar alguna otra columna que justamente nos ayude a mantener activo ese flujo de distribución de registros, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo por aquí en mi account ID, ¿ya? Y lo que hace, ¿sabes qué? Este 15, ponlo por acá, por ejemplo, ¿no? Va el siguiente. ¿Qué tengo? Código 48, ponlo por aquí. Tengo 26, tráelo por acá. Pero luego viene 15 nuevamente, ¿no? Entonces, en este caso, como ya existe o ya estaba almacenado ese primer registro con código 15 en una distribución, va y lo lleva ahí y lo deja ahí. La idea es que este tipo de distribución sea útil más que nada cuando tú vayas a hacer o vayas a aplicar algún join con esta tabla, ¿sí? Si no vas a hacer ningún join, si no quieres pasar esta tabla con miles de datos, entonces, o si no quieres aplicar algún tipo de unión entre diversas tablas, lo más apropiado podría ser que sea un round robin, ¿no? Entonces, em,
Keila, Uy, solo para avisarte que en 2/3 minutitos ya más o menos vamos a estar en tiempo. Así que solo para avisarte eso. ok, muchas gracias. A ver, que yo me extiendo hablando. A ver, voy a tratar de agilizar entonces un poquito esta parte. No Vale, hay ningún gracias. problema. Ya. Entonces, ya, perdí el hilo. Ya. Entonces, si tú si Perdón tú por quieres hacerte hacer. perder el hilo. Estaba fluyendo ahí, tranquila. Ya, okey. Si tú quieres aplicar algún join con este tipo de tablas, de hecho, que sí te va a venir, muy bien este tipo de distribución, porque ya no vas a tener que hacer tanto movimiento de datos. Imagínate que estás utilizando un round robin, todos tus IDs, como te digo, están dispersos porque lo ha hecho de manera aleatoria y quieres hacer un join con otra, tabla round robin que también está de manera aleatoria. Entonces, imagínate cuánto trabajo por detrás va a tener que ser para poder redistribuir y hacer que los códigos como que se puedan alinear y encontrarse para hacer un tipo de joins. Entonces, para este tipo de escenarios en los cuales quieres cruzar data, definitivamente lo que vas a tener que usar es eh, la distribución del tipo hash, ¿ya? Por aquí rapidito nada más. Inicialmente, por ejemplo, si lo quiere unir un product sale con un account territory por el account ID, inicialmente van a estar, si bien es cierto, van a estar en hash y van a estar distribuidas, pero lo que va a hacer es una de ellas, la que está a la izquierda, justamente va a hacer esta distribución y va a tratar de justamente alinearlas o hacer que coincidan para poder establecer ese join. De tal manera que cuando ya se establezca ese match, todo esto está ocurriendo por detrás, obviamente, ¿no? Cuando hagas todo ese match, justamente ya devuelva el resultado que en base a la consulta que tú hayas definido, ¿no? Finalmente, creo, sí, ya aquí por aquí estamos hablando de las replicated table. Como les digo, estas tablas se van a mm, generar como que una copia en los diversos compute nodes, ¿ya? Entonces, imagina que tú tienes una fact table y quieres cruzarla con alguna dimensión. Entonces, en lugar de que tu dimensión esté en algún otro tipo de distribución, tú lo tienes ahí esperando, ¿no? Lo tienes en memoria. Entonces, cuando tú aplicas el join, ya no tiene que aplicar esa redistribución como lo que vimos en el hash, ya no tiene que reordenar, buscar, sino que todo ya lo tiene ahí esperando y simplemente tú vas y le encuentras directamente tus códigos, ¿sí? Entonces, a ver, eh, voy a ir aquí, a ver, ya para que si no me votan, me quitan el internet. Mira, por ejemplo, ya terminando ese tema y ya que conocemos los diversos tipos de distribuciones, justamente yo por acá tengo, a ver, tengo estoy en el Management Studio y justamente estoy conectada a mi SQL Pool, ¿ya? Keile, ¿yo cómo sé que se trata de una tabla distribuida, un replicated, un row? Ay, madre mía. Madre mía. Me emocioné con el Zoom. Ya está. ¿Cómo sé que se trata de un replicated table o un round robin o un hash? Básicamente, miren, la manera más rápida, los iconos de las tablas. Cada vez que tú creas una tabla, independientemente del tipo, se va a asignar un icono en particular. Por ejemplo, esta de acá sé que no se aprecia muy bien, pero son como una tablita detrás de otra. Basándote en lo que les he ido contando, ya podrás asumir de que ese tipo de, cuando vemos el icono de una tablita tras otra, estamos hablando de tablas replicadas, las replicated table. Cuando vemos este iconito de acá, el amarillo, que vemos varios cuadraditos dispersos, obviamente estaríamos hablando de un round robin. Y para el caso en el que vemos una sola tablita dividida, esas son las tablas hash. ¿Sí? Entonces, esta es una de las formas más rápidas. ¿Ya? De todas formas, siempre tú puedes darle clic derecho y ver un poquito la definición de la tabla. Por ejemplo, aquí yo tengo un dim customer y esto utiliza este tipo de distribución. Por lo tanto, está en memoria, está listo para aplicarse a algún join con cualquier otra tabla tipo fact, por ejemplo, ¿no? Si tenemos por aquí, adicionalmente tengo otras dos tablitas, ya de hecho es la misma fact, tengo la misma cantidad de registros, el mismo tipo de columnas, pero lo que he hecho, ya, esta fact table es crear una en un tipo round robin y la otra en distribución hash. Miren, en round robin no me pide ninguna columna, como les mencioné, ¿verdad? Simplemente distribuye y ¿sabes qué? De manera uniforme, ya está. Cuando hablamos de hash, aquí me está pidiendo necesariamente una columna. ¿Cuál es la columna que va a reducir o que tiene menor sesgo de datos que justamente, perdón, mayor sesgo de datos y
me va a ayudar a distribuir de manera uniforme también, pero en base a este código. Mira, yo considero que es el Customer Key. A ver, que no voy a seleccionar cualquier columna tampoco, ¿no? Si no estaríamos hablando de lo mismo. Vamos a tener bastantes puchitos por ahí. Entonces, en este caso utilizo esta columna para distribuir mis datos. Keila, ¿dónde quieres llegar con esto? Ya, venimos por acá. Voy a poner un poquito, si no, ya sé. Voy a por acá. Ajá, ya. Aquí en la primera, justamente, miren, tengo lo que es, estoy haciendo un join, ¿ya? Entre mi fact, que está con un tipo de distribución round robin, y una dimensión round robin también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Que no sé si se puede ver. Ya. Tú, al momento de ejecutar esta consulta, lo que nos dice el plan de consultas por aquí es que va a ser justamente lo que le decía, ¿no? Va a ser una redistribución en base a la columna por la cual estamos haciendo esta unión. Keila, no te creo. Ya, mira, a ver. Copio esto por aquí, ya. Yo por acá tengo ya mi esto, a ver si... Madre mía. A ver, Pablo, no me botes, por favor, ya termina. Ay, que no me deja. A ver, vamos a cerrar ya esto de aquí y lo vuelvo a abrir para que no me deja. Ay, no me deja ponerlo bonito. Ya, a ver, bueno, vamos a ir por aquí viendo de manera horizontal, ¿ya? Básicamente aquí, mira, me dice, mira, tiene 60 distribuciones, ¿ya? Y lo que estás haciendo es aplicar este select, ¿correcto? Luego, ¿qué viene aquí? Me indica el costo, por aquí crea una tabla temporal porque lo que está haciendo es redistribuir las filas que existen en estas tablas, ¿sí? Mira, está trabajando con esas tablas temporales, está aplicando ese join, ¿ya? Y por acá, ¿dónde estás tú? Ay, que me molesta que esté así. Ya, aquí, el shuffle. Justamente esa es como yo estoy aplicando el join utilizando esta columna, pues justamente aquí en base a esta columna es que va a empezar a redistribuir todo justamente para que se pueda establecer ese match, así como la fotito que les puse en mi lámina, para que estén todos alineados el mismo código con el mismo código. Es por eso que aplica esta redistribución, o sea, está moviendo tus datos. Pero a ver, ¿qué pasa con la siguiente? En la que yo aplico un join entre un round robin y una dimensión de tipo replicated table, ¿ya? Por ejemplo, vengo por acá, ¿ya? Probablemente les enseñe esto nada más, ya, porque mi hojita no me ayuda. Hago el select, pero ya no tengo un shuffle. Ya no estoy aplicando un movimiento de datos. Lo que les decía, es muy importante que ustedes analicen cuál va a ser el objetivo de cada una de sus tablas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto me está devolviendo resultados rápidos y demás, o probablemente si lo corro no tarde mucho, pero en escenarios más grandes, en escenarios reales, realmente puede ser muy significativo el tiempo que tú te vayas a ahorrar por elegir bien el tipo de distribución que vayas a tener, ¿sí? En este caso, no ocurre un movimiento de datos. Sí, bueno, no sé si me deje esto pegar. Vamos a venir por acá. Este sí me dejó, qué chévere. Ya. Este bloque es más pequeño, de hecho el de arriba era un bloque mucho más grande porque creaba las tablitas temporales y demás, pero en esencia aquí, por ejemplo, mira, me dice, ¿sabes qué? Tienes tus 60 distribuciones y un compute node, ejecutas esta select, pero no creo ninguna tabla temporal. ¿Por qué? Porque yo ya tengo en memoria mi dimensión y por tanto simplemente, como ya lo tengo en memoria, lo que hace es ir por la fact, que sí lo tengo distribuida, regresa con sus valores y ahí nada más se juntan. Ya no necesitan redistribuir, sino que todo ya lo tienen en un solo punto. Y por tanto, la respuesta de nuestras consultas serían más rápidas. Finalmente, ya para cerrar, ahora sí de verdad, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo para poder verificar cómo es que realmente se están distribuyendo o cómo funciona la distribución a nivel de registros cuando utilizas un round robin, justamente va a ser en base a las 60 distribuciones. Como pueden observar aquí, ¿ya? Tengo mis 60 distribuciones, ¿sí? Y el número, miren, es casi parejo. No son iguales, pero es parejo.
¿ya? ¿Por qué? Porque se estableció eh, se hizo una distribución uniforme a nivel de registro. Pero ¿qué pasa con la distribución hash? ¿Ya? Que es el mismo select, solo que estoy consultando mi tablita fast. ¿Ya? En este caso, bueno, yo he utilizado una buena columna aparentemente y pues la distribución también se hace pareja. Pero a ver, como les digo, si yo hubiera elegido una columna que tiene problemas con exceso de datos, pues probablemente habría alguna que tenga solo 1000 y otra que tenga 100.000. Entonces tienes que elegir bien también la columna por la cual vas a distribuir tus datos, ¿sí? Entonces, creo que por aquí nada más me quedo ya. No sé si Pablo, estás por ahí. Espero que realmente me haya dejado entender. No sé si por ahí es. Por supuesto, acá estamos junto con Guille. Ahí estamos entrando. Sí, primero se entendió todo, inclusive respondiste una consulta que venía del público. Dejamos simplemente la última de Deigerson, que nos parece adecuado poner. Fíjate que aquí lo que comenta es, ¿siempre se usan en relación a join o sirve en otras tendencias? No sé si te ubicás en el momento que te lo habían preguntado, pero te estaban haciendo justo cuando estabas haciendo la última demo. Ah, ya, vale. No, claro, en definitiva, este tipo de distribuciones van a venir muy bien cuando necesitamos justamente ir a buscar los datos. Recuerda que tus datos, así sea un select count o así sea un join, así sea una consulta en la cual agregues información, siempre va a ser el mismo proceso, lo que explicaba en las primeras láminas. Va a pasar por el control node, subdividir esta consulta en los distintos compute nodes y al final el proceso es el mismo. Entonces, las distribuciones aquí es lo que ayudan justamente a que esas subdivisiones de consulta o esas uniones se hagan mucho más rápido, porque si no, de lo contrario, es que tendrías que redistribuir todo y ahí es lo que va a implicar mayor tiempo cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, por ahí va Excelente. esto. Excelente, Keila. Bueno, la verdad, en serio, felicitaciones porque súper completa la charla, fuiste de punta a punta, mostraste un montón de cosas, mostraste el portal de Azure, realmente vale la pena. Te invitamos, por supuesto, a que te quedes y a que aproveches a ver la charla de estoy trabado, Marta y Raúl, que están por ahí abajo ya listos para arrancar. Te agradecemos mucho y probablemente nos veamos prontito en algún viernes de Azure, como ya estamos hablando off the record para hacer alguna charla muy, muy específica sobre Synapse Analytics. Dale, Ok, listo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. hasta la Gracias, próxima. Keila.